La tarde caía lentamente sobre el vecindario silencioso, derramando una luz dorada y suave por las ventanas de la casa. El calor del día comenzaba a disiparse, dejando en el ambiente un rastro cálido, casi melancólico. Era una de esas tardes tranquilas que parecían suspendidas en el tiempo, donde cada sonido se sentía más fuerte, más presente. En la cocina, el murmullo del agua corriendo y el eco lejano del noticiero encendido en la sala creaban un fondo familiar, casi hipnótico. Álvaro se movía entre los muebles con la rutina grabada en los gestos, una olla al fuego, la tabla de cortar ocupada con pimientos y cebollas, el aroma del ajo tostándose en aceite. Era un ritual que repetía sin pensar, una forma de mantener la mente ocupada, de evitar que sus pensamientos se dispersaran hacia cosas que no quería enfrentar del todo. Hacía apenas una semana que su madre se había vuelto a casar y que él había regresado a casa tras terminar la universidad. Y con esa boda apresurada había llegado Darío, su hermanastro, el hijo del nuevo marido de su madre, mayor que él por 3 años, con una mirada que siempre parecía esconder algo. Darío era de esos hombres que entraban en una habitación y el aire cambiaba sin que nadie supiera por qué. No era necesariamente lo que decía, porque hablaba poco, sino cómo miraba, cómo caminaba, cómo su presencia se hacía sentir aún en silencio. Desde el primer momento en que lo vio, Álvaro había sentido algo en su pecho que no supo cómo nombrar. Una tensión sutil pero constante, una conciencia aguda de cada movimiento del otro, algo en cómo lo observaba, cómo le sonreía con ese gesto ladeado que parecía un secreto. Era incómodo, era extraño, pero también era intrigante. Esa tarde, Álvaro estaba solo en la cocina, o eso pensaba, hasta que sintió la presencia detrás de él, antes de que se oyera siquiera un paso. «¿Huele bien eso?», dijo una voz grave, baja, a tan poca distancia que Álvaro sintió cómo el aire cálido del aliento le rozaba la nuca. «¿Es para mí?». Álvaro se giró de golpe, y ahí estaba Darío, apoyado con despreocupación en el marco de la puerta, los brazos cruzados, la camiseta oscura pegada al torso, y esa sonrisa que no decía mucho, pero tampoco dejaba de decir. «No sabía que estabas en casa», dijo Álvaro, más brusco de lo que pretendía, volviendo a mirar la olla. «Llevo un rato». Darío entró en la cocina con paso lento, deliberado. «Vi que estabas cocinando y no quise interrumpir, pero lo hacía, con cada paso, con cada mirada. Interrumpía, desestabilizaba. La cocina no era grande, y cuando Darío se acercó para asomarse a la olla, su brazo rozó el de Álvaro. Un contacto mínimo, accidental, pero que dejó un rastro de electricidad caliente que le erizó la piel. «¿Y tú?», preguntó Darío, con voz baja, sin apartarse. «¿Cómo te va a estar de vuelta?». Álvaro se encogió de hombros. «Raro». «¿Raro por mí?». La pregunta flotó en el aire como una gota de aceite caliente en el agua. Álvaro no respondió al instante. Se obligó a seguir cortando las verduras, aunque el cuchillo tembló ligeramente en sus dedos. «No lo sé», dijo finalmente. «Supongo que es raro tener a alguien nuevo en casa. A un hermanastro». Darío soltó una risa breve, apenas un suspiro. «Sí, suena extraño, ¿no? Hermanastro, como si fuéramos personajes de una telenovela». Álvaro apretó los labios, pero no dijo nada. Sentía los ojos de Darío sobre él, persistentes, analíticos. Cada movimiento suyo parecía observado, medido, como si pudiera leerle más de lo que él quería mostrar. «¿Y si te ayudo?», preguntó Darío, de pronto. Sin esperar respuesta, se acercó al fregadero, tomó una toalla y comenzó a secar platos con movimientos lentos, seguros. El espacio entre ellos se redujo a centímetros. Álvaro podía sentir el calor de su cuerpo, el aroma sutil de su colonia, algo fresco con un fondo de especias. La conversación fue desapareciendo.
Lo que quedó fue el sonido de sus respiraciones, el crujir de la madera bajo sus pies, el silbido leve del vapor escapando por la tapa de la olla. Una sinfonía cotidiana cargada de una tensión casi irreal. En un momento, Álvaro se inclinó para alcanzar algo del armario inferior, y al levantarse, el pecho de Darío rozó su espalda. Un segundo, tal vez menos, pero el contacto fue firme, intencionado. Álvaro se quedó quieto, con las manos aún en el aire. El corazón le golpeaba en el pecho como si intentara escaparse. «Perdón», murmuró Darío, sin moverse. «No quería», pero no se apartó. Y Álvaro tampoco. El silencio entre ellos se volvió espeso, lleno de preguntas sin respuesta. Cuando Darío finalmente se movió, fue para colocarse a su lado, más cerca de lo necesario. Le entregó un plato. Sus dedos se tocaron, y esta vez nadie se disculpó. La cena se cocinó lentamente, pero el aire en la cocina estaba tan denso que cada minuto parecía una eternidad. Cuando todo estuvo listo, comieron en la misma barra, codo con codo. Los cubiertos golpeaban suavemente los platos. La conversación fue mínima, pero cada palabra estaba cargada de algo más. Y cuando Darío se levantó para dejar su plato en el fregadero, pasó detrás de Álvaro con tanta cercanía que su mano rozó su cintura. Deliberada, fugaz, pero con un calor que quedó mucho tiempo después. Álvaro no dijo nada. Solo cerró los ojos un instante, dejando que el temblor recorriera su espalda como una ola silenciosa. Lo que estaba pasando no era explícito. No había nombres ni certezas, pero lo sentía. Lo sentía en cada mirada, en cada roce, en cada palabra que no se decía. Y lo peor, o lo mejor, era que no quería que parara. La noche cayó con lentitud, como si supiera que algo había cambiado en la atmósfera de la casa. El aire parecía más denso, como si las paredes hubieran absorbido la tensión de aquella cocina iluminada por luces cálidas y silencios demasiado largos. Álvaro subió a su habitación con las piernas pesadas, como si cada paso que daba lo alejara de algo que no quería dejar atrás del todo. Darío no había dicho nada al final de la cena, solo una mirada, de esas que duran un segundo más de lo necesario, justo antes de subir las escaleras. Una mirada que no pedía permiso, que no ofrecía explicaciones, pero que lo dejaba todo sobre la mesa. Álvaro cerró la puerta de su habitación y se apoyó en ella, exhalando el aire que había estado conteniendo. Se llevó las manos a la cara y luego las bajó despacio, como si al hacerlo pudiera borrar el calor que aún sentía en la piel. No era solo la cercanía, era la forma en que Darío lo miraba, como si supiera cosas que él mismo no se atrevía a pensar. El silencio nocturno lo envolvía. Afuera, los grillos cantaban con constancia. Dentro, el reloj marcaba los minutos en golpes sordos. Álvaro se dejó caer sobre la cama con la mente revuelta. Trató de pensar en otra cosa, cualquier cosa, en la universidad, en sus amigos, en los planes para el verano. Pero todo lo que aparecía en su cabeza eran fragmentos: el roce de la mano de Darío, el calor de su aliento detrás de su cuello, esa voz baja y grave que parecía deslizarse bajo su piel. Se quedó dormido sin darse cuenta, aún vestido, con la luz tenue del velador encendida. Un sonido lo despertó más tarde, un golpe suave, tal vez una puerta, tal vez un paso. Abrió los ojos, parpadeó, se incorporó, aún aturdido, y en ese momento oyó un crujido más claro, justo afuera de su puerta. La manija se movió, y luego, como si no quisiera romper el silencio, se detuvo. Álvaro se quedó quieto. El corazón empezó a latirle con fuerza. No sabía si debía decir algo, si debía levantarse. Pero no hizo nada. Solo esperó. El pasador no estaba echado. Y entonces la puerta se abrió despacio. Un resplandor débil del pasillo iluminó el marco, y la silueta de Darío apareció recortada contra la oscuridad. «Estás despierto», murmuró. No fue una pregunta.
Álvaro no respondió. Solo lo miró, sin saber qué parte de él quería que saliera, y cuál deseaba que se quedara. Darío avanzó un paso, apenas un susurro de movimiento. «No podía dormir», dijo. Su voz era grave, pausada, casi íntima. Álvaro tragó saliva. «¿Qué haces aquí?» «No lo sé», admitió, cruzando la habitación sin permiso. Pero no podía dejar de pensar en lo que pasó en la cocina. Se detuvo al borde de la cama. La luz de la lámpara dibujaba sombras suaves en su rostro, acentuando el ángulo de su mandíbula, la curva tensa de su cuello. «No pasó nada», dijo Álvaro, con la voz baja. Darío ladeó la cabeza. «¿No?» Había algo en su mirada que desarmaba. No era agresiva, no era provocadora. Era honesta, transparente, como si estuviera esperando que Álvaro dijera algo en lo que ambos ya pensaban. «No debería pasar», añadió Álvaro, apenas un susurro. Darío se sentó al borde de la cama, con movimientos lentos. La distancia entre sus cuerpos se acortó de nuevo, peligrosamente. «Pero está pasando», susurró. El aire se cargó de inmediato. La tensión era como una cuerda invisible entre los dos, vibrando en un silencio que lo decía todo. Álvaro podía sentir su respiración, podía oler la mezcla de jabón y piel que parecía adherirse al ambiente. No había tocado nada aún, pero la cercanía era una caricia por sí sola. Y luego Darío hizo algo inesperado. Le rozó la mano. Solo eso. Un roce leve, como si pidiera permiso, como si preguntara con la yema de los dedos lo que no se atrevía a formular con palabras. Álvaro no se movió. Sus dedos se tocaron apenas, pero el contacto fue suficiente para que un escalofrío le recorriera la espalda. Era como si el aire entre ellos ardiera, y cada aliento que compartían encendiera una chispa más. «¿Sabes que esto no es una buena idea?», susurró Álvaro, con un temblor en la voz que no lograba controlar. «Claro», respondió Darío, sin dejar de mirarlo. «Pero a veces las peores ideas son las más verdaderas». Álvaro apartó la mirada, sintiendo que el pecho se le apretaba. No sabía si era miedo, deseo o una mezcla incontrolable de ambos, pero lo sentía todo al mismo tiempo. Cada parte de su cuerpo estaba alerta, consciente del más mínimo movimiento del otro. Cada fibra suya vibraba con una necesidad que nunca había querido enfrentar. «No quiero perder el control», dijo en voz baja. «¿Y si lo compartimos?». Darío lo dijo con tanta suavidad, con una mezcla perfecta de seguridad y vulnerabilidad, que Álvaro sintió que algo en su interior se rendía. Se miraron. Largo, denso, y aunque no hubo beso, ni confesión, ni promesas, en ese silencio, en esa noche, en esa cama a medio desordenar, algo cambió de forma irrevocable, porque la distancia entre ellos, tan medida hasta ahora, se había roto, y ya no habría manera de fingir que no había pasado. Al día siguiente, el sol se colaba por las rendijas de las persianas con una suavidad engañosa. La casa parecía igual de tranquila que siempre, como si la noche anterior no hubiera dejado un rastro invisible pero ardiente en cada rincón. Como si el roce de unas manos, el peso de unas miradas contenidas, no hubieran incendiado el aire en esa habitación cerrada. Álvaro se despertó con el cuerpo aún tenso, como si los músculos no supieran si relajarse o mantenerse alerta. Miró el techo, luego giró el rostro hacia la ventana. No había señal de Darío, pero podía sentirlo aún, como si su presencia se hubiera incrustado en la almohada, en la tela de las sábanas, en su piel. Se levantó con lentitud, se duchó sin pensar y bajó a la cocina con una mezcla de ansiedad y expectativa que no se atrevía a reconocer. El desayuno ya estaba servido. Darío estaba de espaldas, con el torso inclinado ligeramente hacia la cafetera. Llevaba una camiseta blanca que se pegaba a su espalda por el calor del vapor, dejando ver la línea de sus omóplatos, la curva suave que bajaba hasta la cintura. Álvaro se detuvo un segundo en el umbral.
No sabía si debía hablar, moverse o volver a subir. Pero entonces Darío se giró, lo miró, y esa mirada no fue de sorpresa, no fue casual, fue algo más profundo, como si los minutos que habían compartido en la penumbra de la noche anterior se hubieran quedado flotando entre ellos, latiendo con fuerza propia. «Buenos días», dijo Darío, con una voz que era todo menos neutral. Álvaro asintió, tragando saliva. «Hola». La conversación fue mínima, pero los gestos lo decían todo. El modo en que Darío colocó su taza frente a él, cómo sus dedos rozaron los de Álvaro al pasarle el azúcar, la manera en que sus piernas se tocaban apenas bajo la mesa. Parecía que todo en él estaba calibrado para rozar, para provocar, para dejar señales sin dejar huellas. «¿Vas a salir hoy?», preguntó Darío de pronto, como si la pregunta fuera inocente. «No lo sé. ¿Por qué?». Darío se encogió de hombros, sin mirarlo directamente. «Podríamos ir a caminar, al parque, o a donde sea. Me vendría bien aire fresco». «¿Te vendrías?». Álvaro dudó. Su instinto le decía que no, que mantener la distancia era la única manera de no cruzar esa línea que ya se había desdibujado peligrosamente. Pero había algo más fuerte, algo que ardía bajo la piel, que le hacía decir sí, sin pensar. «Vale», respondió, con la voz más firme de lo que sentía. «Vamos». Caminaron en silencio por las calles que se abrían entre árboles altos, dejando que los rayos de sol filtraran manchas de luz sobre sus pasos. Al principio no se miraban, pero había algo entre ellos, algo que no necesitaba palabras, una especie de pulso compartido, un ritmo común que hacía que sus pasos se sincronizaran sin que lo notaran. Y luego Darío se detuvo, sin razón aparente. Estaban en un sendero solitario, rodeados de árboles que susurraban con el viento. Y ahí, sin música ni testigos, Darío giró hacia él. Lo miró con una intensidad que lo atravesó. «Tengo que decirte algo», dijo, su voz grave, baja. Álvaro no respiró. «Lo de anoche no fue un error». Silencio. El viento parecía haber desaparecido. Incluso los árboles dejaron de moverse. «Yo lo quise», añadió Darío. «Lo quiero». Álvaro sintió que el mundo se inclinaba un poco, como si hubiera perdido el equilibrio. «¿Qué estás diciendo?», murmuró. Darío dio un paso adelante, solo uno. «Estoy diciendo que no sé cómo llegamos aquí, ni qué significa, pero hay algo en ti que no puedo ignorar, algo que me arrastra, y estoy harto de fingir que no lo siento». Álvaro cerró los ojos. Lo sabía. Lo había sentido también, desde el primer día, desde el primer instante en que Darío cruzó esa puerta y su mundo se desordenó sin remedio. «No debería pasar», susurró. «No», aceptó Darío, «pero lo está haciendo». Y entonces ocurrió. No un beso, no una confesión. Darío levantó una mano y le rozó el rostro. Un gesto simple, pero cargado de tanto. La yema de su pulgar acariciando la línea de la mandíbula, apenas tocando. Y aún así, Álvaro sintió que todo su cuerpo respondía, que la piel se le erizaba, que el pecho se le apretaba por la intensidad de esa caricia sin palabras. No hablaron más, solo siguieron caminando, juntos, más cerca, con los hombros rozándose a veces, con las manos peligrosamente próximas, con una energía que se enredaba y vibraba entre ellos como una cuerda tensa, al borde de romperse. Esa noche volvieron a casa sin decir mucho, pero cada mirada, cada roce, cada silencio, era un eco de lo que no se atrevían a poner en voz alta, hasta que llegó el momento, hasta que el silencio en la casa fue total, hasta que Álvaro bajó a la cocina en la penumbra, buscando agua, y encontró a Darío allí, apoyado contra la encimera, sin luces, sin camisa, solo con el brillo suave de la luna en su piel. Y esa noche, algo entre ellos cruzó una frontera, porque no hacía falta tocarse aún.
ni hablar, solo mirarse así, y entenderlo todo. La cocina estaba bañada por una luz azulada, esa claridad tenue y fría que entra cuando la luna se filtra por las cortinas. Era casi medianoche. La casa dormía. Todo estaba en silencio, salvo por el suave zumbido del frigorífico y el leve tintineo de un vaso al llenarse en el fregadero. Álvaro pensó que estaba solo cuando bajó por agua, pero entonces lo vio. Darío, de espaldas, apoyado en la encimera. La luz pálida delineaba su silueta, la espalda ancha, los músculos tensos bajo la piel, la sombra de sus omóplatos moviéndose al respirar. No llevaba camisa, solo unos pantalones sueltos que colgaban bajos sobre las caderas. Estaba completamente quieto, como si estuviera escuchando algo que no se oía. Álvaro se detuvo en seco en el umbral. Quiso retroceder, pero la madera del suelo crujió levemente. Darío giró la cabeza. Sus ojos brillaban, oscuros, en la semipenumbra. «No podías dormir», murmuró, como constatando algo que ya sabía. Álvaro negó suavemente con la cabeza. No pudo decir más. Sentía el corazón en la garganta, latiendo fuerte. La escena era demasiado íntima para ser casual, demasiado silenciosa para ser inocente. Todo en Darío parecía distinto en ese momento. Su quietud, la forma en que lo miraba, la respiración lenta, profunda. «Yo tampoco», dijo Darío, apartando la vista un segundo antes de volverla a él. «Pensé que bajar aquí me tranquilizaría». Álvaro tragó saliva y avanzó despacio hasta el fregadero. No estaba seguro de por qué lo hacía. Solo sabía que no quería volver a subir. El aire en la cocina era denso, cargado de esa tensión invisible que se había ido acumulando en cada roce, en cada mirada, en cada palabra no dicha. Llenó un vaso con agua, intentando no temblar. Sentía a Darío detrás, demasiado cerca. Su calor se mezclaba con el suyo. Había un leve olor a jabón y piel cálida. El sonido del agua al chocar contra el cristal parecía más fuerte de lo normal, como si estuviera amplificado por el silencio. «Esto no puede seguir así», dijo Álvaro, con la voz apenas audible. Darío no respondió enseguida. Dio un paso, luego otro. Se detuvo justo detrás de él, a centímetros. Álvaro podía sentir la presencia de su cuerpo sin mirarlo. Podía sentir su respiración en la nuca. Se le erizó la piel. «Lo sé», murmuró Darío, con un hilo de voz grave. «Pero tampoco puedo fingir». Álvaro apretó el vaso entre las manos. Sus dedos se tensaron. Podía ver su reflejo en el cristal de la ventana, y detrás de él, difuminada por la luz azul, la figura de Darío, alta, firme, inmóvil. «Esto es una locura», susurró Álvaro. Darío extendió lentamente una mano y la apoyó, no sobre él, sino en la encimera, junto a su cadera. Un gesto pequeño, pero suficiente para acorralarlo sin tocarlo. Álvaro sintió una corriente eléctrica subirle desde el estómago hasta el pecho. Sus respiraciones eran casi sincronizadas, cortas y tensas. «Mírame», pidió Darío. Álvaro giró el rostro. Sus ojos se encontraron, y en ese instante todo pareció detenerse. No había reloj, ni frigorífico, ni casa. Solo esos dos pares de ojos que se buscaban, cargados de algo que no necesitaba nombre. «No digas nada», susurró Darío, y su voz era un roce en la piel. Álvaro no dijo nada. El pulgar de Darío se movió apenas, rozando el borde de la encimera, a centímetros de la cadera de Álvaro. Esa proximidad era más intensa que cualquier contacto. Era una invitación silenciosa, un borde del que ninguno de los dos quería apartarse. Álvaro notó que su respiración se aceleraba. Sentía la piel de gallina en los brazos, un calor ascendente en el pecho. Cada músculo parecía a punto de explotar. No era miedo, era algo más profundo, un anhelo que llevaba días, semanas, creciendo en silencio. Darío inclinó la cabeza hacia él, despacio, sin apartar la mirada.
Estaban tan cerca que Álvaro podía contar cada pestaña, podía sentir el aire tibio que salía de su boca. Era un espacio mínimo, pero interminable, y cuando Darío levantó la mano, no fue para empujarlo ni para atraparlo, sino para rozarle la mejilla con la yema de los dedos. Un toque apenas perceptible, pero suficiente para que Álvaro cerrara los ojos. El tiempo se detuvo, sus respiraciones se mezclaron. Ese toque fue largo, casi un mapa. La piel de Darío contra la suya era tibia, firme, pero al mismo tiempo suave. Álvaro no se apartó. No podía. La corriente que había entre ellos, esa cuerda invisible, por fin se tensaba hasta casi romperse. «Dime que pare», susurró Darío, con la voz temblorosa. Álvaro abrió los ojos y lo miró. No dijo nada. Darío bajó la mano, pero no se apartó. Su frente quedó a un suspiro de la de Álvaro. El calor de su cuerpo se sentía como un abrazo que no llegaba a ocurrir. Sus dedos se quedaron apoyados sobre la encimera, inmóviles, pero tan cerca de la cadera de Álvaro que casi podía sentirlos. Y ahí, en esa cocina en penumbra, en esa noche suspendida, algo se quebró. No fue un beso todavía, pero fue una decisión, una línea cruzada en silencio, una aceptación mutua de algo que ya no podían negar. Y cuando por fin Darío se retiró un paso atrás, la mirada que le dirigió no era la misma. Era más intensa, más cargada, más inevitable. El vaso en las manos de Álvaro temblaba. Sabía que la próxima vez que se quedaran solos, la cuerda se rompería del todo, y ya no habría vuelta atrás.